Buenos días a todos. Buenos días, mi Señor. Buenos días. Te damos gracias, Padre mío, por este día, por este momento, por todo y por cada una de nuestras bendiciones que nos das cada momento. Gracias, mi Señor, por estar aquí. Gracias, Padre mío, por permitirnos tener este día, por empezar nuevamente. Te damos gracias, mi Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, que nos des fortaleza y nos ayudes en cada día, cada momento, para que seamos cada día mejores. Gracias, queridos benefactores, por estar aquí, por siempre estar en nuestras vidas cada momento. Te pido, Señor, que nos des la bendición de poder entender este y cada uno de los evangelios que leemos todos los domingos, por la salud, por el bienestar, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros amigos y por todas las personas que lo necesiten en este momento. Gracias, Padre mío. Amén. Muchas gracias, tía. Entonces vamos a compartir el texto. Mm. ¿El Evangelio? Ok. Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 25 de mayo 2025, estudio 175. La tolerancia. Deseo que comprendáis debidamente en qué consiste la caridad moral, esa que todos pueden poner en práctica, esa que no cuesta nada desde el punto de vista material y que, sin embargo, es la más difícil de aplicar. La caridad moral consiste en ejercer la tolerancia mutua y es lo que menos hacéis en este mundo inferior, donde por el momento estáis encarnados. Créanme, existe un gran mérito en hacer silencio para dejar que hable otro más ignorante que vosotros. Ese es también un tipo de caridad. Saber hacer oídos sordos a una palabra burlona que se escapa de una boca habituada a denigrar. No ver la sonrisa desdeñosa que con que os reciben. con que os reciben esas personas que muchas veces equivocadamente se consideran superiores a vosotros, mientras que en la vida espiritual, la única verdadera, están a veces muy por debajo. Ese es un merecimiento, no desde el punto de vista de la humildad, sino desde el de la caridad, porque no prestar atención a las equivocaciones de los demás es caridad moral. Hermana Rosalía, París, 1860. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 13. Capítulo 13. Aprendamos con Jesús. Soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Si alguno tuviera queja, así como el Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros también. Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Es imposible cualquier acción conjunta sin base en la tolerancia. Aprendamos con Cristo.
El hombre identifica en el propio cuerpo la ley de la cooperación, sin la cual no permanecería en la tierra. Si el estómago no soportase las extravagancias de la boca, si las manos no obedeciesen a los impulsos de la mente, si los pies no tolerasen el peso de la máquina orgánica, la armonía física resultaría del todo impracticable. La queja desfigura la dignidad del trabajo, retardándole su ejecución. Es indispensable cultivar la renuncia a los pequeños deseos que nos son peculiares, a fin de conquistar la capacidad de sacrificio que nos estructurará la sublimación en más altos niveles. Para que el trabajo nos eleve, precisamos elevarlo. Para que la tarea nos ayude, es imprescindible nos dispongamos a ayudarla. Recordemos que el supremo orientador de los equipos del servicio cristiano es siempre Jesús. Dentro de ellas, nuestra oportunidad de hacer algo constituye por sí misma un valioso premio. Olvidémonos así de todo mal, para que construyamos todo el bien a nuestro alcance. Y para que podamos actuar según estas normas, es imperioso soportarnos como hermanos, aprendiendo con el Señor que nos ha tolerado infinitamente. Texto de Emmanuel, psicografía de Francisco Cándido Javier, libro Fuente Viva. Está duro el texto. ¿Qué querés agrandar? No, ya no, no, es que lo quería quitar para que no jale mucho. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la lectura, por la oración, gracias por la presencia. Diría Rebeca, es duro el texto. Este texto, todos nos podemos poner el saco finalmente porque todos somos intolerantes. Todos somos intolerantes, como dijo Mirna, en unos más que otros. Y es interesante porque vivimos en un mundo de diferencias, ¿no? Sea de pensamientos, sea de creencias, sea de formas de actuar, ¿no? Sea de... Y hay una diversidad tan grande, ¿no? La creación del Señor, en la creación del Señor, las diferencias, la diversidad es parte del plan divino. Sin embargo, podemos ver que nos cuesta mucho trabajo ser respetuosos y comprensivos con las diferencias de nuestros hermanos. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tolerar al otro? Porque en el fondo, si buscamos, si rascamos, está la raíz, está el bendito orgullo que nos dice que los demás deben ser como yo, ¿no? Que deben de pensar como yo, que deben de actuar como yo creo que es correcto, ¿no? Nos aferramos a la ilusión de que nuestra manera es la única que es válida. Y cuando alguien es diferente o cuando alguien desafía esa idea, ahí reaccionamos con incomprensión, con irritación o incluso hasta con desprecio. Entonces, reflexionemos un poco, ¿no? Y lo que nos dice al final del texto, ¿no? El Señor nos ha tolerado infinitamente. ¿Qué fuera de nosotros si Dios fuera intolerante con nosotros, ¿no? ¿Qué sería de nuestra existencia? Somos espíritus imperfectos que cometemos errores una y otra vez e incluso los mismos errores varias veces y sin embargo Él nos tolera, ¿no? Él nunca cierra la puerta. En su infinita misericordia nos concede un sinfín de oportunidades para aprender, para rectificar, para crecer. Ahora, ¿por qué nosotros, siendo espíritus falibles, nos damos el derecho de ser implacables con nuestros hermanos? ¿Por qué somos implacables con los demás? Si nosotros fuéramos verdaderamente conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿cómo podríamos exigir la perfección ajena cuando nosotros aún no la hemos alcanzado? Entonces la intolerancia nace de creer que estamos por encima de los otros. Y Emmanuel tiene otro texto donde él nos dice que todos somos deudores
insolventes de la divina tolerancia. Somos deudores insolventes de la divina tolerancia. O sea que todos recibimos la tolerancia de nuestro Padre tantas veces, y no solamente de nuestro Padre, también de otras personas, por ejemplo, de nuestros padres, porque muchas veces, por ejemplo, como padres toleramos cosas a nuestros hijos que no toleramos en los demás. Ahora, tolerar no significa aprobar lo que consideramos equivocado, sino reconocer que cada ser está en su propio camino evolutivo, con desafíos, con problemas. Cada quien está viviendo lecciones distintas a las nuestras. Entonces, errar es humano. Y si queremos ser perdonados por nuestros errores, necesitamos perdonar, debemos estar dispuestos a perdonar lo ajeno. Si queremos ser respetados por nuestras diferencias, debemos comenzar a respetar las diferencias de los demás, ¿no? Si queremos que alguien nos aguante, pues tenemos que empezar por comenzar a aguantar a los demás también, porque siempre es de un lado, ¿no? Yo quiero ser tolerada, pero no soy capaz de tolerar a los demás. Entonces, algo seguro en todo esto es que la intolerancia genera sufrimiento, genera separación, genera resentimiento. Es por eso que el texto nos dice, o sea, busquen algo más elevado que ustedes. Busquen el ejemplo de Jesús, quien él, siendo perfecto, nunca nos condenó, sino que nos enseñó con paciencia. Entonces, como todos los textos de la doctrina, es un llamado a observar nuestras acciones, es un llamado a observar en cómo estamos tratando a los demás, es un llamado a corregirnos, ¿no? Tenemos mucho, mucho que aprender, ¿no? De Jesús, de la doctrina, en fin. Escuché varias conferencias, ¿no? Sobre la tolerancia. Y una de esas, el conferencista decía, imaginemos un mundo, porque al final lo que no toleramos es lo que no es igual que nosotros, ¿no? Entonces, imaginemos un mundo donde todo el mundo sería como nosotros. Y me hizo pensar, hay una película que es muy buena, que se llama John Malkovich, una película vieja, que él llega, el protagonista, una vuelta en un lugar donde todo el mundo es como él. Y después de 2, 3 minutos es un infierno total. Entonces creo que la diversidad, o sea, tiene que ser así, tiene que haber diversidad, ¿no? Porque si no sería algo monótono, algo aburrido, ¿no? No, ¿qué sería el mundo si todos seríamos iguales? Entonces, bueno, si pensamos bien, ¿qué sería ser tolerante con nuestros hermanos? ¿Qué es la tolerancia? Entonces, de seguro sería tener una actitud de respeto, de aceptación hacia la diferencia de los demás, que sea en términos de opiniones, cada quien tiene derecho a su opinión, sea política, sea lo que sea, eh, a creencias, nosotros creemos en ciertas cosas, un musulmán va a ser diferente, tiene derecho a sus propias creencias, a diferentes culturas, diferentes creencias, orientación sexual, cada quien tiene derecho a su propia orientación sexual, estilo de vida, no todo el mundo tiene que vivir de la misma manera. Entonces, tener esa apertura, tener empatía, Empatía. paciencia, ¿no? Empatía. Así, empatía, paciencia, pero eso quiere decir que todo vale. No, claro que no. Entonces, hay una gran diferencia en ser tolerante, como dijo Yuri, y ser cómplice de los pecados, de los crímenes de los demás. Entonces, no tenemos que confundir. El pecado está mal. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser tolerantes con los demás? Y si vemos el segundo texto de Manuel, él nos dice, si el estómago no soportase las extravagancias de la boca, o si los pies no soportasen el peso de la máquina, no habría armonía, no, sería impracticable la armonía física. Ahora, para todo hay un límite también, porque nuestro estómago, si bien tolera mucho, llega un momento que si el abuso es muy grande, se termina enfermando. Y es así con todo. Cuando la desarmonía, el desequilibrio es muy grande, acaba comprometiendo la salud. En la sociedad es igual también. Entonces, es verdad que tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos siempre y cuando nuestra sanidad mental, nuestra salud física o nuestra seguridad no esté en peligro. Un ejemplo que puedo dar,
supongamos que vivimos con una persona que fuma, que tiene el vicio de fumar. Todo el mundo sabe que fumar hace daño y que para el que fuma y para los que están en su entorno también. Si vivo con una persona que fuma, yo también acabo inhalando ese humo, entonces puedo comprometer mi salud. Entonces, ¿tengo que arriesgar mi salud para ser tolerante con el otro? Claro que no. Si vemos hoy en día, ¿no? Tenemos esas personas que eligen percibirse como un perro, como un gato, sea como sea. Entonces no pueden obligar a entrar en esa locura también, obligar a los demás a percibir algo que no es. Entonces hay un límite en todo esto. Entonces se trata de ser tolerantes de manera coherente, usando el sentido común, entendiendo que no todos tenemos el mismo grado de claridad, de entendimiento, de conocimiento, pero también recordando que en el pasado hay alguien que tuvo mucha paciencia y tolerancia con nosotros también. Siempre tenemos que recordar eso. Entonces podemos tomar como ejemplo a Jesús, por ejemplo, cuando le trajeron la mujer adúltera para ser apedrada, que le dijeron, Señor, bueno, la ley dice tal cosa, que hay que pedrearla. ¿Tú qué dices? A ver. Entonces Jesús dijo, bueno, si la ley dice eso, aquel que no tenga ningún pecado, aquel que nunca cometió un error, que arroje la primera piedra. Está bien. No había nadie porque somos todos pecadores en esta tierra. Todo el mundo es pecador, todos cometemos errores. Entonces Jesús le dijo, está bien, te puedes ir, pero no peques más. Jesús no fue cómplice de su error. O sea, fue claro. Entonces, bueno, gente. Vamos a abrir la palabra. No sé, Sí, Maribel. alguien había levantado la mano. Sí, Maribel. Maribel. Sí, a ver si no se escucha porque hay algo de ruido aquí. ¿Se escucha bien? Eh, ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Habría que hacer un análisis bien. Cuando nosotros nos sentimos intolerantes con una persona, con Y ahí ciertas ya no se escucha. actitudes o Sí. ciertas cosas, Tía Mari, cierre su cámara y vuelva a empezar porque se me hace que se va a cortar menos. Ahí ya se cortó. ¿ahí me escuchan? A ver, sí. Sí, te decía que tenemos que hacernos una introspección cuando algo no nos parece de una persona y nos sentimos intolerantes, porque hay un dicho que dice lo que te choca, te checa. Muchas veces eh, son cosas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pues, ciertos defectos y ciertas cosas que no nos gustan y cuando las vemos en otras personas nos molestan. Pues nos molestan porque yo las tengo, porque no me gusta esas cosas que tengo, sin embargo, no somos capaces de evaluarnos a nosotros mismos y cuando lo vemos en otras personas nos molestan. Ese es mi comentario. Es exactamente eso, tía. Y mi tía Bene también lo escribió, ¿no? En el libro de Mateo, hay esta enseñanza de Jesús bien conocida, ¿no? Y súper valiosa, que dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? Él nos dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, este pasaje, esta enseñanza es esto, ¿no? Esto nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces nos apresuramos a señalar los errores de los demás sin antes reconocer y trabajar en nuestras propias faltas, ¿no? Porque cuando somos intolerantes, como dijo el Sebas, y usted suele ser porque nos enfocamos en los defectos ajenos, ya sea en la forma de pensar, en la forma de actuar, pero la verdad es que nos cuesta mucho identificar nuestros propios errores. Eso nos tenemos una dificultad muy grande en ver nuestros propios errores, pero la de los demás lo vemos con mucha facilidad, ¿no? Ahora, pensemos bien, ¿no? Esa intolerancia realmente es eso, nos muestra eh, más de lo que somos, ¿no? Porque a veces las reacciones que tenemos frente a nuestros hermanos que tienen diferencias,
realmente revelan más de nosotros que de quien estamos juzgando. Y ahí entra en juego esto que acaban de decir, que es lo que es el llamado proyección, que se conoce en la psicología como la proyección, ¿no? Inconscientemente atribuimos a otros aquellos que nos cuesta trabajo aceptar en nosotros. Lo que nos irrita o nos molesta en los demás suele estar ligado a nuestras propias inseguridades o aspectos que no hemos aprendido a resolver. Entonces, muchas veces, bueno, si alguien nos parece arrogante, grosero, o quizás egoísta, quizás esa molestia surge porque de alguna manera esas actitudes nos recuerdan algo que no hemos procesado, ¿no? Que no hemos corregido en nosotros. Por eso cuando nos sentimos esa intolerancia, es exactamente hacer lo que mi tía Maribel dijo, ¿no? Preguntarnos, hacer esa introspección. ¿Qué me está reflejando esta persona? ¿Qué es lo que me está checando, que me cae mal a mí, que puedo identificarlo en mí mismo? Entonces, realmente cada vez que la indiferencia aparezca, es una oportunidad para mirar hacia adentro, identificar esas heridas, esos miedos que se activan, esas inseguridades que se activan en nosotros y nosotros que ya tenemos un poco más de comprensión o de estudio, es buscar exactamente esa comprensión más profunda, no solo del otro, sino también de nosotros mismos, porque al final, como dice Jesús, o sea, cuando te quitas tu propia viga, ahí puedes ayudar a los demás más claramente, ¿no? Con amor, con caridad. Porque mientras sigamos ciegos de nuestros propios errores, de nuestras propias imperfecciones, nunca seremos tolerantes. Es muy difícil ser tolerante cuando no corregimos nuestros propios errores. Para nosotros viene siendo como un aviso, ¿no? Porque a veces pensamos que la respuesta sería esconderse en una cueva, no salir más, y bueno, ahí seremos felices, no estaremos en confronto con la vida o con ciertas personas como que nos causan esos disparos Irritación. emocionales, ¿no? Entonces, nos sirve de aviso, ¿no? Que todavía hay algo en nosotros que no, o sea, como una alarma, ¿no? Cada vez que te aprietan ese botón, ¿no? Dispara algo que no te gusta. Entonces, ahí hay que ir a ver. Está bien hecha, la creación está bien hecha. O sea, estamos acá porque tenemos que estar. Marisol o Carolina. Perdón, Rebeca o Carolina. Rebeca. Rebeca. Eh, y quiero compartir una, una frase que me decía mucho mi madre, que a veces pues me gustaba como hablar con papá, pero a veces nos subíamos un poquito del tema porque tenemos como dos formas de pensar totalmente distintas. Y me decía mucho mi mamá, ya no le contestes, ya no le contestes. Y decía, pero es que si no, nunca va a entender. Hasta la fecha, ni él ni yo creo que nos seguimos entendiendo tanto, nos llevamos muy bien, tenemos diferentes formas de pensar, pero es algo que yo tardé en aprender, o sea, es algo que yo tardé en aprender. Y recuerdo mucho esas palabras que decía, ¿no? No le contestes. Y pero yo le cuestionaba a mi madre, pero ¿por qué no le voy a contestar? O sea, ¿por qué? Me dice, no, es que incrementa el nivel de una u otra forma de hacerse de palabras. Y pues sí, había ocasiones en donde yo no paraba, pues seguía el problema. ¿Por qué? Porque tampoco él podía parar ni yo podía parar y bueno, era una cosa que ya después pues nos abrazábamos y decíamos, bueno, ya, no pasa nada, ¿no? Pero de una u otra forma, creo que ahí aprendí lo que dice este texto y se me hizo algo bien bonito, que existe un gran mérito en hacer silencio para dejar que hable otro más ignorante. Dije, wow, y pasa, y es algo que he estado como en mucha práctica, yo creo que los últimos años, pero uno no deja de aprender, uno, de verdad, uno, apenas me pasó esta semana una situación con uno de mis chicos, en donde la verdad es que yo quisiera que, como dicen ustedes, ¿no? Yo quisiera que tuviera más tolerancia al estrés, yo quisiera que reaccionara de otra forma,
pero debo de entender que hay ciertas capacidades en donde yo no puedo interferir y tampoco puedo quitarle el aprendizaje. Entonces, es difícil como también ir y habla el ego en mí, ¿no? A mí me encantaría que existieran otras 10 iguales a mí, pero no, o iguales a mí, pero no, 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 es difícil, todavía digo, ok, y lo veo reflejado y siento que esto es la diversidad. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que y en el texto es el tema de eso, de quedarnos, de no aceptar ni burlas y hacer como oídos sordos, se podría decir, a algo que realmente no te corresponde agarrar. Entonces, creo que eso ya es algo que de una u otra forma he seguido trabajando, pero sí creo que desde mi parte, este texto se me hizo de gran valor, porque sí es algo que se atraviesa todos los días con diferente tipo de personas y es como, ok, ¿sabes? La tolerancia de respirar y de respetar pues, la autenticidad y es lo que yo le digo mucho a Caro. De hecho, le digo, oye, necesito hablar, podemos hablar porque hay momentos en donde yo sí considero que el hablar es forma de expresar, pero sí le dije, necesito tener paciencia. No sé si tolerancia es igual que paciencia, porque Dios mío, o sea, de verdad es lo que yo más le pido a Dios, paciencia, porque es eso. Es algo que tengo que seguir mejorando y yo lo veo y este texto para mí fue como, qué bonito la tolerancia, ejercer la tolerancia mutua, ¿no? No me interesa si la otra persona, yo sé que a las otras personas les puedo provocar mil cosas más, pero yo desde mi trinchera, es, yo con este conocimiento es, ok, ¿qué voy a hacer yo para la próxima? Y mejor callar, escuchar y hasta ahí. Entonces, como dice mi señora madre, ¿no? Ya no le digas nada. Pues es esto, ¿no? El tema de mejor hacer silencio. No, sí, porque eso a final de cuentas viene del orgullo y es como que el ego que quiere responder a eso, ¿ah? El ego, o sea, nosotros como tenemos que practicar la humildad, que la humildad es así como, no, está bien, sí, Echarte, ¿no? agacharse y entiendo que hay gente que no tiene la misma comprensión, la misma capacidad que nosotros, pero mismo así es, ¿no? Practicar esa humildad y permitir que el otro, no, porque el ego quiere, no quiere enseñar, quiere decir esto así, 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 no, vamos, hacemos, pero no. Y si Ya, vemos a Jesús, Jesús le lavaba los pies a sus discípulos y Jesús era pues, el maestro de los maestros. Él sí vino a enseñar y enseñaba, pero cuando vemos su humildad, la humildad que él traía, o sea que se asociaba con lo peor de la sociedad, con lo que nadie quería no, ni tocar. Entonces, es difícil, pero es callar el ego y no implementar esa humildad. Eso que sí, dijiste, sí, sí, sigue. perdón, es lo que le quería contestar a Sebastián, ¿no? Sí, pero ese es el tema, ¿no? ¿Quién te enseña? Pero al final la vida te enseña, las personas que tenemos mira, ni siquiera afuera, en la misma familia te enseñan a, porque yo decía, bueno, es que ¿por qué me tengo que quedar callada? O sea, tiene que saber, a veces no. O sea, por eso tú dices, oye, ¿cómo detener el ego? Pues yo hasta ahorita, imagínate, después de años que yo llevo así 10 años y sí termina siendo cansado de decir, oye, es que no. Entonces es, al final, sí, Sebastián, pero pues nadie te lo enseña hasta que empiezas a practicarlo. Esto es como práctica, esto es práctica y decir, a ver, ya quédate callada. Era como si me detuvieran así el demonio adentro y yo, déjenme salir y yo, güey, cállate. Y era como un conflicto así de, pero es práctica, hasta que ahorita ya es como, Y sí es cansador, Rebeca. Estar alimentando siempre eso para quedarse siempre ahí, ahí, ahí. Y que nadie nos pase, ¿no? Que nadie nos pase, es nosotros. Sí es cansador, es cansador. Eso que quería yo decir, así de que eso que Rebeca mencionó es lo que nos trae aquí Emmanuel en el segundo texto, ¿no? Que él dice, es indispensable cultivar la renuncia
a los pequeños deseos que nos son peculiares, ¿no? Ese yo quiero tener la razón, a esos deseos peculiares, a fin de conquistar la capacidad de sacrificio, te sacrificas cuando te callas, de cierta forma te sacrificas, que nos estructura la sublimación en más altos niveles. Es como si Emmanuel nos estuviera diciendo, suelta lo pequeño para alcanzar lo grande, ¿no? Suelta lo pequeño, porque en realidad muchas veces nos aferramos a estos deseos o estas necesidades que para nosotros parece ser esencial que mi padre entienda que no es así, ¿no? Para nosotros parece súper esencial, pero en realidad esos son muchos obstáculos para nuestro camino, ¿no? Para nuestro crecimiento personal, ¿no? Esa necesidad de tener siempre la razón es orgullo, ¿no? O esa necesidad o esa intención de controlar cada situación es orgullo. Entonces, cuando nosotros defendemos esas pequeñas batallas, esos pequeños deseos, perdemos de vista lo que realmente importa, que es la paz interior, que son las relaciones Enriquecedoras. enriquecedoras, ¿no? Relaciones más sólidas, más significativas, ¿no? Entonces, sí, en ese caso es mejor callarse, ¿no? Esa tendencia de querer tener la última palabra, muchas veces refleja, Rebeca, y eso es para todos nosotros, refleja esa necesidad, ese deseo de validación personal, ¿no? Entonces, hay trabajo que hacer, ¿no? Y ese sacrificio al que Manuel se refiere, no es necesariamente un sufrimiento externo, ¿no? Quizás al principio podamos verlo así como dijiste, "No, quiero hablar, quiero decir, quiero expresar mi punto de vista, pero ese sacrificio que Manuel nos está hablando es esa disposición a renunciar a algo pequeño para obtener algo más grande, más valioso, que es esa paz interior, que es la conciencia tranquila, que es la humildad. Entonces, buscar la paz quiere decir para nosotros soltar estas disputas pequeñas, ¿no? Y que aunque tenemos derecho a nuestras opiniones, también hay cosas más fundamentales, hay cosas más importantes que eso. Y tomamos tu ejemplo, pero no le estamos hablando a Rebeca, estamos hablando del ego que todo el mundo tiene. No, no te sientas así como, porque ese es general, el ego en general. Y aquí Rosalía los dice, ¿no? Es una valentía, el callarse es de valientes el callarse, renunciar a esas pequeñas disputas es de valiente y es valentía en nuestro propio beneficio. Eso, bueno, te vamos No, a no sé pasar. si quería responder algo antes de que no perdamos el hilo y después pasamos a Karen. Eh, yo rápidamente nada más quería hacer un comentario. Este tema me parece como, o sea, siento que es como la intolerancia, siento que es como una piedrita en el camino de la evolución y de la obra de Dios, ¿no? Siento como si Dios tuviera, bueno, lo veo de una forma un poco abstracta, espero poder tener las palabras. Siento como la danza de la creación y de todo este proceso de evolución y de mejoramiento donde todos estamos inmersos. Siento como que es Dios tocando una sinfonía, ¿no? O sea, como Él creando un ritmo, una danza, un baile, ¿no? Y es como si nosotros a cada nota que se toca protestáramos. ¿Pero por qué? Creyendo que nuestra opinión o nuestro guión mental puede ser más importante que el guión del creador, ¿no? Entonces, siento que esto es como bien dices, Yuri, ¿no? O sea, entretenernos con la cosa pequeña y no permitir que suceda lo grande, que es lo que viene detrás de, o sea, y el texto bien lo dice acá, que dice, es imposible cualquier acción conjunta sin base en la tolerancia. Y no es casualidad que estemos todos aquí y que seamos tan diferentes, ¿no? Como habló Sebastián al inicio de la diversidad, o sea, es sumamente importante la diversidad porque nos permite ver desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, y creo que tiene una acción mucho más profunda que simplemente tratar de querer empatar todo a nuestra forma, sino
entender que todo, o sea, no que todo es válido, pero que es válido mirar una misma cosa desde diferentes perspectivas. Y no nada más es válido, sino que enriquece nuestra forma de comprender el mundo, de comprendernos a nosotros mismos y de comprender esta danza en la que Dios nos colocó, ¿no? Como participantes. Entonces, creo que sí es como tomar ese papel de sentirse un honrado, decir, Dios me creó y hay un propósito mayor para esto, ¿no? O sea, soy parte importante de esta sinfónica, de esta danza, de este número, ¿no? Entonces, sí es como asumir uno el papel y tratar más bien de escuchar cuál es el paso que yo tengo que dar y no estar intentando ponerle el pie a los que están alrededor, ¿no? Que creo que es lo que sucede mucho con este tema de querer que las cosas sean como uno quiere y de no permitirle al otro que a lo mejor se equivoque, ¿no? Pero él quizá en esa equivocación luego lo agarra la onda y vuelve a tomar la danza, pero si nosotros ya estamos ahí tras, el otro se distrae y en respondernos y en decir, y ya otra vez se hizo como que pues esta pausa o esta desarmonía, ¿no? De lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. Eso era todo. Perfecto. Iba Karen, Y después Mirna Mirna. y David. También Ah, había levantado David. la mano. Ok, no. Hola, sí, buenos días. Yo estaba pensando en que la palabra tolerancia a mí como que siempre se me ha hecho muy fuerte, porque para mí tolerancia, no sé si estoy mal, pero es como soportar, así como ya de plano te tolero, así como tolero esto, es como ya pasó la paciencia, ya pasó el respeto, ya de plano te tolero, ¿no? O sea, para mí yo así la siento. O sea, como que, no sé, la resiento un poquito fuerte, ¿no? La palabra tolerancia. Y digo, o sea, es ya como el límite, ¿no? Así como ya te tolero de plano, pero qué importante justamente cultivar el respeto y la paciencia, ¿no? Antes de llegar a la tolerancia, o sea, al llegar a tal grado de decir ya, o sea, te estoy soportando, ¿no? Primero es el respeto, o sea, tener paciencia con nuestros hermanos y ya después, perdón, y ya después, o sea, el tolerar, ¿no? No sé si estoy mal, pero bueno, esa era como mi forma justamente de ver y de sentir esta palabra. Y algo que estaba pensando y que estaba recordando fue que cuando yo empecé como en esta búsqueda del camino espiritual, obviamente buscando pues por otras corrientes, una vez que yo sentía que ya había visto la verdad, era como, es que todo el mundo tiene que verla, ¿no? Casi, casi yo así queriéndole abrir los ojos a la gente, pero forzando, ¿no? Y luego yo decía, pero no es mi trabajo, o sea, sí puedo ayudar en lo que yo pueda, pero ¿quién dice que es mi obligación adelantar a los demás? O sea, cada quien va a su ritmo y digo, yo no estoy muy adelantada que digamos, o sea, tengo muchísimo que aprender, ¿no? Entonces, como que yo decía, también esa es una trampa del ego, ¿no? El creer que tú, digo, obviamente aquí el espiritismo nos enseña sí a compartir lo que aprendemos, pero no querer imponer nuestra palabra o no querer imponer eh, pues nuestras creencias, ¿no? Y, y al inicio me costó porque sí era como, yo decía, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no entienden? Y si era un conflicto incluso pues dijera Rebeca en mi núcleo, ¿no? Familiar, y yo decía, es que no están entendiendo, es que no están viendo, es que esto. Y ya después, o sea, después llegó un punto en el que el espiritismo me enseñó que cada quien va a su ritmo, que cada quien va a su paso y que pues yo también tengo muchísimo que trabajar en mí, o sea, porque estoy tan ocupada viendo lo que aprenden o no aprenden los demás, ¿no? Primero mejor yo tengo que trabajar en mí antes de siquiera querer corregir a los otros. Y eso que mencionaban ahorita del saber guardar silencio, híjole, sí es algo súper difícil porque a veces escuchamos una sarta de cosas que dicen y yo recuerdo que apenas estaba pues así con un grupo de amigos y recuerdo que uno estaba hablando así, pero con una seguridad porque lee teorías de conspiración y porque sabe mucho de no sé qué tanto y pero hable y hable como queriendo dar
cátedra, perdón, y casi, casi diciéndonos de que todos son unos ignorantes, no entienden. Y yo solo me quedaba así, decía así como, híjole, tengo tanto que decir, pero no voy a llegar a ningún lado, la verdad, pues ya en algún momento le tocará aprender, ¿no? Le tocará estudiar otra cosa, tal vez, porque pues hablaba de otras corrientes, ¿no? Y que la verdad, o sea, de verdad estuvimos ahí escuchándolo y yo decía, es que ya no quiero estar aquí, o sea, solo estoy escuchando, o sea, una sarta de barbaridades que digo, no, no me llena nada de esto. Entonces, como que sí llegó un punto en el que dije, la verdad me quiero retirar, no tengo nada que aportar, sí tengo mucho que decir, pero no quiero en este momento entrar en ese conflicto de, ah, no, yo tengo la razón, o tú tienes la razón y eso. Entonces solo opté por decir, ¿sabes qué? No quiero perder mi tiempo, la verdad, estando aquí, y me retiré. Y ya, pero sí fue así como el arte del saber guardar silencio, ¿no? O sea, el arte de el saber respetar los pensamientos de los demás y, y es, o sea, sí es difícil porque justamente tal vez mi yo anterior hubiera reaccionado luego, luego, luego de que, ah, mira, ¿por qué no mejor te pones a leer esto y hablas de esto y esto y esto? Pero pues también dije, ¿quién, o sea, quién eres tú? O sea, tienes muchísimo que estudiar tú primero, ¿para qué andas opinando de los demás, no? Entonces, creo que de ahí viene también, pues, esta parte de respetar, ¿no? Respetar a los demás, porque, pues, creo que primero es importante trabajar uno mismo, tener paciencia, obviamente, porque cada cabeza es un mundo y somos millones de cabezas, miles de millones de cabezas aquí. Este, y pues ya, digamos, llegar a ese punto de tolerancia, ¿no? De no querer imponer nuestros pensamientos y nuestras creencias sobre los otros. Y bueno, ese era mi comentario. Mi mami me dijo que se le acabó la pila, entonces que la despidiera. Gracias. Gracias, Karen. Es- ¿Ya? No solo quería lo que dijiste al principio sobre esa tolerancia, que esa te tolero, pero solo para no golpearte, ¿no? Porque que nace más como del orgullo esa tolerancia. Entonces la verdadera tolerancia nace de la humildad y de la comprensión, de decir, entiendo que no estamos en el mismo, en la misma onda, el mismo nivel, pero mismo así te permito que no, que seas quien sos en tu nivel, en tu conocimiento, en tu entonces es más de ahí, pero sí entiendo que la mayoría de la gente es esa tolerancia que nace de, o sea, me estoy reteniendo para no saltarte así al cuello. Yo creo que una cosa importante también es saber a quién se le puede hablar y a quién no, ¿no, Karen? Lo que dijiste, o sea, hay muchas personas que están cerradas, tan cerradas en sus ideas que mismo que uno intente hablarles de una forma muy, muy pacífica, muy bonita, pues no tienen oídos para oír, ¿no? Entonces ahí a veces también uno tiene que tener ese discernimiento, ¿no? Con quién hablo, porque la doctrina nos llama a pasar el conocimiento, la doctrina nos llama con lo poco que tenemos es compartirlo, ¿no? Con los demás, pero hay veces pues que mismo que querramos hacerlo no se puede porque hay personas que estamos muy cerradas, entonces bueno, es discernimiento en todo esto. Vamos a pasar a Mirna y después a David. No, nada más rápido, porque ya dijeron todo. La tolerancia no es ponerte así como decía Karen, ay, te estoy tolerando. No, no, no entra ahí algo más de empatía. Como que me pongo en tus zapatos y veo tal vez por qué lo estás haciendo y no es, ay, pues te tolero, ¿verdad? Es ya era otra cosa, pero ya la contestaron. Entonces, nada más me quedó como que tolerar, sí, y como dice Karen, no llega un punto en que, bueno, pues te tolero, pero es como ponerte muy arriba. Yo te estoy tolerando a ti. En cambio, si hay algo de empatía, algo de decir, bueno, estoy en tus zapatos y yo sé cómo viviste y qué pasó y cómo te entiendo, más bien te entiendo, no, no te tolero. Eso era nada más. Ya, Ya. David. Eso es lo que dijo el Sebas ahora, ¿no? Desde qué punto estamos tolerando, si es del punto de decir, bueno, ya, me vale lo que digas y te dejo ser lo que tú eres porque yo sé que yo soy mejor que tú,
ahí no funciona. Si lo hacemos desde el punto de vista, como acabas de decir, Mina, decir, bueno, te entiendo. Y eso es algo bien importante, porque detrás de cada persona hay una historia, hay situaciones, hay vivencias, hay traumas, hay sufrimiento, hay dolor. Entonces, si una persona muchas veces reacciona de forma así, que nos puede parecer agresiva o grosera o egoísta o lo que sea, pues muchas veces el reflejo de ese sufrimiento interno, ¿no? Entonces ya es comprender. Entonces, esa tolerancia que viene de la comprensión, de decir, entiendo, te entiendo que estás sufriendo, te entiendo que estás pasando mal, que yo no conozco tu historia, que no estoy aquí para juzgarte. Esa es la tolerancia que cuenta en realidad. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él sabía que éramos muy inferiores, estamos en una posición muy inferior. Él sabía que de nuestra maldad que todavía hay en nosotros y aún así él toleró y él perdonó y él nos enseñó. Entonces, sí, la intención es todo, lo es todo, ¿no? Lo que cuenta es eso, la intención de cómo hacemos las cosas. Y como dijo Carolina, ¿no? Si Dios permite, porque a veces vemos el mundo y decimos, no tiene sentido lo que está pasando en el mundo, pero Dios permite lo que está pasando porque hay un propósito superior a todo esto, porque estamos aprendiendo acá, estamos acá para aprender. Entonces está bien, porque si no tendría que ser así, Dios lo hubiera hecho de otra manera. Entonces, siempre mirar, como dices Yuri, a Jesús, ¿no? Que son nuestros ejemplos, ¿no? David y después Edith. Sí, bueno, si gusta, Edith, adelante. Se te cerró el micro. David, se cerró tu micro. Decía que si pasaba Edith, no hay problema, adelante. Qué caballeroso eres, Sí, David. uno u otro. Muchas gracias. Adelante. Bueno, mi comentario más que nada era porque precisamente yo vengo de una familia de, aquí le decimos necios, necios. Entonces, este tema fue excelente para mí porque me ha costado bastante cambiar a mí también de cierta manera y también quería hacer el comentario de que parte de lo que me ha ayudado a cambiar y ser más tolerante es la humildad de guardar silencio para aprender a escuchar y sobre todo en mi entorno con mi familia que son muy necios, mi papi, etcétera, la verdad es que es muy complicado y nos ha costado llevar como conversaciones, ya que nosotros somos muy necios. Entonces, parte de la tolerancia, siento que la humildad me ha ayudado bastante para, para ser también tolerante. Y lo que comentaban también, ¿no? De que también ponernos un poco en el lugar del otro y el escucharlos y ver su perspectiva también nos ayuda a entender y, y aprender a escuchar. Y eso también es parte siento que es mucha parte de la tolerancia que tenemos y también hasta para respetar como gustos de los demás, etcétera, siempre ha sido, a ver, como que tener empatía y humildad me ha ayudado bastante. Y sí, o sea, la verdad todo lo que están diciendo me está ayudando bastante porque de verdad es cuando yo vi el tema dije, no sé, es mi familia, porque incluso mi hijo es mi papá y así. Entonces, y yo, o sea, de repente lo pienso y digo, yo soy igual. No, o sea, he mejorado, he tratado de mejorar y lo intento cada día. Como decía, creo que Caro, vamos mejorando, intentando, pero es difícil, pero sí siento que he tenido un cambio grandioso, sobre todo cuando tocamos el tema de la humildad, me ayudó bastante y solamente quería comentarles eso. Muchas gracias. Gracias, Edith. Emanuel tiene otro texto muy bonito, lo voy a copiar y lo voy a poner en el grupo, donde él habla
exactamente de la humildad y de la tolerancia en la familia, ¿no? Él dice que la tolerancia debe empezar en casa. La tolerancia debe empezar en casa. Y ahí que es muy difícil, porque a veces somos pacientes con los extraños, pero con nuestra familia somos ahí súper duros. A veces diríamos ahí que se nos cruzan los cables, ¿no? Y la doctrina nos enseña eso, que la familia es nuestro campo de pruebas espiritual. ¿No? La familia son almas que elegimos o que nos eligieron para crecer juntos y por eso hay esas fricciones más intensas, ¿no? Es como si, un poco así como si el universo nos pone frente a frente con los espejos que más nos duelen, ¿no? Esos defectos que no queremos ver en nosotros mismos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos nos los hacen ver y nos los hacen ver muchas veces. Crudamente, ¿no? Sin filtros. Ahora, nosotros sabemos que las relaciones familiares no son casuales. Muchos de nosotros compartimos vidas pasadas llenas de conflictos que no resolvimos, que tenemos deudas morales, que tenemos odios o amores mal expresados. Y a veces cuando un hijo nos saca de quicio, una persona nos saque de quicio, un hermano cuando un hermano nos hiere, en realidad es la espiritualidad que nos está dando la oportunidad para sanar lo que está pendiente, ¿no? Ahora, la intolerancia es esa señal, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es igual a mí, es igual a mí. Lo que nos irrita, ¿no? La terquedad de mamá, la terquedad de papá es quizás porque también nosotros somos rígidos en otras áreas, ¿no? Si no soportamos los errores de los, ejemplo, del cónyuge, ¿no? Será porque a veces nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, la familia es ese espejo que nos dice que hay lecciones que no hemos aprendido. Entonces, Y es más difícil escaparse de ahí, de la familia. exacto. No Y, nos queda Y otra. Emanuel dice, ¿no? Que la casa es el primer taller de amor cristiano. Entonces, en lugar de reaccionar con enojo, podemos respirar antes de hablar, ¿no? Hacer el silencio que hemos hablado aquí, que la hermana Rosalía nos dice que es caridad pura. Y cada vez que tengamos esas fricciones en familia, pues practicar la paciencia, que muchas veces la predicamos muy bien afuera, pero en casa es otra cosa. Y tenemos que recordar que esos familiares difíciles, que esas almas que son difíciles, que nos parecen difíciles, son almas en evolución como nosotros. Y que mañana podemos estar en su lugar y que si estamos en la familia en la que estamos es porque es la familia que necesitamos para crecer espiritualmente, para trabajar todas esas deficiencias que aún tenemos. Y empiecen practicando y van a ver con nuestros familiares como que tenemos esa confianza y eso es como más fácil así lanzarse, ¿no? A veces uno afuera como que tiene más cuidado, ¿no? Pero practiquen, cada vez que estamos en familia y tengo ganas de lanzarme así, no digo nada, ¿no? Es una buena práctica porque eso pasa seguido, ¿no? Con nuestros Ver familiares. a los demás con los ojos del espíritu, ¿no? Nosotros ya entendemos que somos espíritus en evolución y que estamos con estas personas, con estas familias, que estamos por algo, por alguna razón y entenderlo, ¿no? Las familias no son perfectas, nadie es perfecto, pero cada conflicto que superamos en familia es así como un peldaño grande hacia nuestro propio crecimiento, ¿no? Hacia esta conquista de luz de perfección que estamos buscando. David, pasará. Gracias, David. Sí, gracias. Hay una reflexión que se hace en el Evangelio de cuál es la felicidad en este mundo, que es una felicidad muy relativa, que puede ser muy relativa, porque aquí estamos en expiación y en pruebas, en aprendizajes continuos. Y el espíritu, que no recuerdo el nombre, creo que era Sansón, uno de ellos, decía que quizás la paz en el corazón es el principio de la felicidad. Entonces creo que todos nosotros compartimos ese ideal de ser felices y si el primer requisito para ser feliz es estar en paz, tenemos que pensar hasta qué punto cultivo y mantengo mi paz en todo momento, que no es fácil. La mayoría de nosotros caemos en este conflicto al decidir ser felices. Queremos ser felices, pero queremos ser felices que todos los demás nos hagan felices.
pero nosotros no hacemos el esfuerzo de merecer ser felices por dentro, desde dentro. Entonces, curiosamente, alguien preguntaba, ¿qué quieres? ¿Estar en paz o tener la razón? Y obviamente la razón es muy relativa, porque casi siempre pensamos que la razón es nuestra razón y es la que debe imperar o debemos imponer. Entonces creo que ser feliz, estar en paz, va en la línea con respecto a la que es tolerancia. Y bueno, hay un principio muy interesante, que la tolerancia, aunque puede sonar como una palabra fuerte, es como me imagino yo, para mí, como cuando yo soy un caballo desbocado, con ánimos desbocados, que le pongo un freno, o el jinete, que sería mi espíritu, mi yo superior, mi conciencia mayor, yo mismo me obligo a ponerme un freno para ser tolerante, al menos al inicio. Que sea tolerante por amor o no por amor, sino simplemente por conveniencia de mantener mi paz, al menos es un principio, es un inicio, ¿no? Entonces yo decía, la intolerancia realmente es como un demonio. La intolerancia es un demonio que late en todos nosotros, en nuestro ego, y las llamas del infierno son los productos de la intolerancia. Cuando nos generamos intolerancia con los demás, pues le estamos echando gasolina a las llamas del infierno que mora en nuestra mente, en nuestro ego, ¿no? Entonces, eso va en contra de lo que sería estar en paz. ¿Qué quiero? ¿Estar en paz o imponerme y tener la razón o imponer mi razón a los demás? Esa sería una pregunta interesante. Y bien comentaba Yuri, comentaba Sebastián también, que realmente lo que en la calle no puedo ver, en mi casa lo he de tener. En la calle me refiero a la realidad exterior, al mundo de los espejos. Tanto las personas, las circunstancias nos van a calar, nos van a valorar o evaluar hasta qué punto pues queremos realmente ser felices y hacemos el esfuerzo. Lo que decían, lo que te checa, lo que te choca, te checa. Y esto es por afinidad, o sea, atraemos personas, circunstancias, experiencias y sobre todo esas situaciones que nos ponen a prueba realmente si estamos trabajando la paciencia, la bondad, la tolerancia. Y esto es por afinidad. Y bueno, ayer curiosamente estaba platicando con un grupo de amigos acerca de la cooperación, que decíamos que cooperar pues realmente nos ayuda a generar armonía y la armonía produce la paz produce la comprensión y también la comprensión produce iluminación. Es una cadenita que todo empieza con cooperación, pero para que haya cooperación es necesario que haya al menos tolerancia. Y si no es una tolerancia por compasión, por amor, mínimo una tolerancia de controlar nuestro caballo desbocado que tiene esa tendencia. Y es muy importante el autoconocimiento. Sin autoconocimiento sincero, pues realmente nunca nos vamos a dar cuenta que somos intolerantes. Y cuando vemos que hay muchas personas con las cuales entramos en conflicto, en guerra, somos impacientes, somos intolerantes, esto es proporcional a nuestro grado de intolerancia. Normalmente no nos podemos valorar bien y necesitamos de los demás como reflejos, como espejos, como bien lo dijeron, para saber qué grado de intolerancia tenemos y dónde tenemos que trabajar. Y el último punto sería, tenemos el modelo de Jesús que básicamente nos dice, pues en la mañana hágase tu voluntad, no la mía. Si ya detecté que soy intolerante y que me hace sufrir, lo que menos puedo hacer es en la mañana, con fervor, con devoción, con deseo sincero, pedir en oración, aprender a ser paciente, aprender a ser humilde, aprender a ser tolerante, compasivo. Y ya en la noche puedo yo dormirme y ver si duermo con intolerancia, con desasosiego, con sentimientos contrariados, o si al menos conseguí recuperar la paz que tanto deseo para descansar de noche y también descansar de día. Eso sería todo. Gracias. Gracias, David. Justamente estaba pensando en eso, que vivimos en un mundo tan competitivo, ¿no? Que estamos también programados a eso, ¿no? A siempre como ir más, ¿no? En vez de, si viviríamos cooperando, como decías, el mundo sería un lugar muy diferente, ¿no? Si estaríamos programados para la cooperación y no para la competición, sería muy diferente. Algo que me llamó la atención que dijiste, David, es ese autoconocimiento sincero. Eso es fundamental porque a veces racionalizamos nuestras reacciones, ¿no? Justificamos nuestras reacciones. Entonces, el aceptar, el reconocer y aceptar que somos intolerantes es el primer paso para el cambio, ¿no? Pero hay que
hacerlo de una forma bien sincera, porque finalmente, al final nos engañamos solo a nosotros mismos, ¿no? Podemos engañar a los demás y ser otras caras, pero en sí nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, tener esa abertura, esa humildad, esa sinceridad, esa honestidad de decir, sí, soy intolerante y necesito trabajar sobre mí. Es muy importante. Gracias. Antonio, ya levantó. Antonio, por favor. Hola, yo quería, ahorita que Karen comentó lo de la tolerancia, me puso a pensar o sea, porque sí es real lo que ella dice, o sea, tolerar realmente es soportar. Entonces estaba buscando como las etimologías y rápidamente hice aquí una relación de las diferencias y los niveles. La tolerancia es tolerar, soportar. Eso indica que se debe soportar incondicionalmente. Pero para tener tolerancia, primero se tiene que pasar por la paciencia. El trabajo de la paciencia es realmente la paciencia viene de dejar pasar. O sea, dejar pasar es dejar pasar las circunstancias alrededor y como estar en paz con las circunstancias y después de ser paciente, te vuelves tolerante, que significa soportar incondicionalmente. Y después de la tolerancia puedes llegar al respeto. El respeto es ser tolerante, pero con un entendimiento más complejo que se deriva de la empatía. Y la empatía conlleva al entender las circunstancias con respeto, con tolerancia, con paciencia, que deriva directamente al amor. O sea, todo lo que, cómo es uno te lleva al otro y al otro y al otro. Obviamente, pues yo no tengo ninguna de las cuatro, pero es importante como entender que, como de dónde viene, o sea, de dónde, bueno, me llamó la atención, pues, de dónde viene una y la otra. Sebas, tu micrófono. Perdón, me dejaron sin voz. Eh, Estaba diciendo que es importante entender que estamos hablando de una tolerancia activa, no es ir para el otro extremo y caer en la indiferencia total y decir, bueno, para estar en paz no me importa más nada. No es eso tampoco, ¿no? Es realmente estar, ¿no? Con comprensión y como dice Antonio, sí me parece interesante eso que te va llevando, ¿no? Hacia algo mayor, hacia el amor a final de cuentas, ¿no? Pero tampoco caer en el otro extremo, obviamente. ¿Alguien más, Y gente? que no se maltrate, es cierto. Él es humilde y es comprensivo y nos da claridad a todos nosotros. Entonces, gracias, Antonio. Me perdí me Lo perdí. mejor de tú. Me perdí. Disculpa, Luis Ariel tiene cita con alguien y subí a ver si ya le estaban en su cita médica. Perdón. Bueno, si ya no hay más comentarios, no sé, alguien más, cerramos. ¿Tuvimos suficiente por hoy o seguimos? Bueno, vamos a hacer nuestra oración, vamos a agradecer. Gracias por todos sus comentarios, gracias por la presencia y vamos a cerrar con nuestra oración. Si ya no hay más comentarios. Ujú. Entonces los invito a la oración. Querido Maestro Jesús, luz de nuestras vidas, tu Señor, nuestro guía y modelo.
tú la perfección. Recibe, Señor, nuestra oración, agradeciéndote una vez más por tus enseñanzas, por tu presencia en nuestras vidas, por todas las bendiciones que recibimos diariamente, por permitirnos, Señor, estar reunidos domingo tras domingo, tratando de entender nuestra propia naturaleza de seres de luz, que aunque aún se encuentren en el lodo, algún día brillaremos, Señor, con tu ayuda, con tu amor, con tu paciencia. Queremos, Señor, ser diferentes. Queremos cambiar nuestras vidas. Queremos transformar nuestros corazones. Queremos, Señor, parecernos un poco más a ti. Para eso te pedimos la fuerza, la valentía, abre nuestros corazones, querido Maestro. Danos la luz del discernimiento. Tú que ves el profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener una mirada nueva, nuevos pensamientos, nuevas formas de actuar. Que podamos ver a nuestros hermanos como seres, como hijos tuyos, hermanos, hijos del mismo Padre, muchas veces con las mismas luchas, Señor, con los mismos sufrimientos, las mismas caídas. Haznos conscientes de que cada uno tiene un papel importante en este mundo y cada uno está luchando a su manera. Que todos llevan historias invisibles que no podemos ver. Batallas silenciosas, Señor. Heridas que no conocemos. Que podamos ser, Señor, al menos un bálsamo para todos aquellos que cruzamos nuestro camino. Que no seamos más un golpe, un juicio, una herida. Que seamos, Señor, un puente que los lleve a ti, a nuestro Padre. Cuando sintamos, Señor, que la paciencia se agota, que la intolerancia toca nuestros corazones, en esos momentos, Señor, que aprendamos las lecciones detrás de cada gesto, de cada circunstancia, de cada situación. Que entendamos, Señor, que todo tiene una razón de ser. Ayúdanos, querido Maestro, a abrir nuestros corazones, a ablandar nuestras almas, a ser más caridosos, más humildes, más amables. Porque esto es lo que se necesita en este mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, querido Maestro. Bendice cada momento de nuestra existencia con tu presencia. No te pedimos, Señor, que nos libres de las dificultades, sino que nos des la sabiduría para transformarlas. No te pedimos, querido Maestro, que cambies a los demás, sino que nos des la valentía de cambiarnos a nosotros mismos.
Gracias, Señor. Te pedimos una vez más que te quedes con nosotros. Que bendigas la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestro mundo. Bendice, Señor, a nuestros queridos benefactores, a los ángeles de la guardia de cada uno de nosotros. Bendice, querido Maestro, a nuestros hermanos que caminan en la oscuridad, encarnados y desencarnados. Tu bendito amor, Señor, pueda tocar todos los corazones de este mundo. Que nuestros hermanos que están pasando por problemas físicos, emocionales, espirituales, puedan recibir tu consuelo. Que nuestros hermanos, Señor, que están en guerra, en dificultades, que puedan sentir tu compañía. Que podamos todos sentir tu bendito amor que nos acompañe. Tu bendita luz que ilumina nuestros corazones. Tu bendita presencia, Señor, que es el motor de nuestra existencia. Quédate siempre con nosotros y ayúdanos a caminar cada vez más recto en tu dirección. Que la persona que tenemos en nuestros pensamientos, Señor, pueda conocerte, pueda sentirte y pueda, al igual que nosotros, cambiar su vida. Gracias, Señor. Una y mil veces, gracias. Gracias. Amén.